El algoritmo de la felicidad, por Mo Goddard. Introducción. 17 días después de la muerte de mi maravilloso hijo, Ali, empecé a escribir y no pude parar. Mi tema era la felicidad, una cuestión improbable dadas las circunstancias. Ali era realmente un ángel, mejoraba todo cuanto tocaba y hacía más felices a las personas que conocía. Siempre estaba en paz, siempre era feliz. No podías dejar de percibir su energía o cómo se preocupaba amorosamente por los seres que se cruzaban en su camino. Cuando nos dejó, todo conspiraba para que nos sintiéramos infelices, incluso desgraciados. Entonces, ¿cómo su partida me indujo a escribir lo que estás a punto de leer? Bueno, es una historia que empezó en torno al día de su nacimiento, quizá incluso antes. Desde el día en que empecé a trabajar, he disfrutado de un gran éxito, riqueza y reconocimiento. Sin embargo, a pesar de todo, mi descontento era permanente. Muy pronto, en mi carrera con gigantes tecnológicos como IBM y Microsoft, obtuve una gran satisfacción intelectual acompañada de una gratificación del ego. Y sí, gané dinero. Pero descubrí que cuanto mayor era mi fortuna, menor era mi felicidad. No era solo porque la vida fuera más complicada, ya sabes, como esa canción de rap de los 90, More money, more problems. Más dinero, más problemas. La cuestión era que, al margen de las recompensas financieras e intelectuales, no era capaz de encontrar alegría alguna en mi vida. Ni siquiera mi mayor bendición, mi familia, me aportaba la dicha que podría haberme dado porque yo no sabía cómo recibirla. La ironía era que, de joven, a pesar de la lucha por encontrar mi camino en la vida y llegar a fin de mes, siempre fui muy feliz. Sin embargo, en 1995, cuando mi esposa, nuestros 2 hijos y yo nos mudamos a Dubái, las cosas cambiaron. Eso sí, no tengo nada contra Dubái. Es una ciudad notable cuyos generosos habitantes, los emiratíes, nos hacían sentir como en casa. Nuestra llegada coincidió con el estallido del explosivo crecimiento de Dubái, que ofrecía asombrosas oportunidades laborales y muchas formas de hacerte feliz, o al menos de intentarlo. Sin embargo, Dubái también puede parecer surrealista. Frente a un deslumbrante paisaje de arena ardiente y agua turquesa, el skyline está saturado de edificios de oficinas futuristas y torres residenciales donde un constante flujo de compradores de todo el mundo adquiere apartamentos multimillonarios. En las calles, Porsches y Ferraris compiten por los estacionamientos con Lamborghinis y Bentleys. La extravagancia de la riqueza concentrada resulta cegadora, pero al mismo tiempo te hace preguntarte si, comparado con todo eso, en realidad has logrado algo. Cuando llegamos a los Emiratos Árabes, yo ya había adquirido la costumbre de compararme con mis amigos multimillonarios y siempre me encontraba en desventaja. Sin embargo, esta sensación de inferioridad no me envió al loquero o al ashram. Me hizo esforzarme más. Me limité a hacer lo que siempre había hecho en cuanto cerebrito y lector obsesivo desde la infancia. Compré un montón de libros. Estudié análisis técnicos de la tendencia de las acciones de la bolsa buscando las ecuaciones básicas que definían cada gráfico. Al conocerlas, fui capaz de predecir fluctuaciones a corto plazo en el mercado, como un profesional. Volvía a casa después de acabar mi jornada laboral justo cuando la Nasdaq abría en Estados Unidos y aplicaba mis destrezas matemáticas para ganar mucho dinero como operador diurno, o más exactamente como operador nocturno. Y sin embargo, supongo que no soy la primera persona que te cuenta esto. Cuanto más dinero ganaba, más desgraciado me sentía. Lo que me llevaba a trabajar más duro y comprar más artilugios con la errónea suposición de que tarde o temprano todo este esfuerzo me compensaría y encontraría el caldero de oro, la felicidad, supuestamente al final del arco iris de alto rendimiento. Me convertí en un hámster atrapado en lo que los psicólogos llaman la rutina hedónica. Cuanto más tienes, más quieres. Cuanto más te esfuerzas, más razones encuentras para esforzarte. Una tarde entré en internet y en 2 clics compré 2 Rolls Royce Vintage. ¿Por qué? Porque podía. Y porque intentaba llenar desesperadamente un agujero en mi alma. No te sorprenderá oír que cuando llegaron esos 2 hermosos clásicos del estilismo automovilístico inglés, mi ánimo no se levantó ni un ápice. Si repaso aquella fase de mi vida, no había nada divertido a mi alrededor. Mi trabajo se centraba en expandir el negocio de Microsoft en África y Medio Oriente, lo que, como puedes imaginar, me hacía pasar la mayor parte del tiempo viajando en avión. En mi constante búsqueda de más, me volví agresivo y desagradable, incluso en casa, y era consciente de ello. Apenas me detenía a apreciar a la estupenda mujer con la que me había casado. Apenas pasaba tiempo con mis maravillosos hijo e hija, y nunca disfrutaba del día que se desplegaba ante mí. En lugar de ello, pasaba casi todo el tiempo estresado, nervioso y criticando a los demás, exigiendo éxito y rendimiento incluso a mis hijos. Pretendía irreflexiblemente que el mundo fuera como yo creía y que tenía que ser. En 2001, el ritmo vertiginoso y el vacío me habían arrojado a un lugar muy oscuro. Llegado a ese punto, supe que no podía seguir ignorando el problema.
Esa persona agresiva e infeliz que me devolvía la mirada en el espejo no era realmente yo. Había perdido al joven feliz y optimista que siempre había sido y estaba cansado de asumir el papel de ese tipo agotado, miserable y violento. Decidí afrontar mi infelicidad como un desafío. Aplicaría mi técnica de cerebrito al estudio de mi propio ser, junto a mi mente analítica de ingeniero, para hallar una salida. Crecí en El Cairo, Egipto, donde mi madre era profesora de literatura inglesa, y empecé a devorar libros mucho antes de mi primer día de colegio. A partir de los 8 años, cada curso elegía un tema de interés y compraba tantos libros como mi presupuesto me permitía. Pasaba el resto del año aprendiendo las palabras de todos esos libros. Esta obsesión suscitaba las burlas de mis amigos, pero la costumbre siguió conmigo como una forma de afrontar todos los retos y ambiciones. Cuando la vida me pone trabas, leo. Me enseñé a mí mismo carpintería, mosaicos, alemán y a tocar la guitarra. Leí sobre la relatividad espacial, estudié matemáticas y teoría de juegos, y aprendí a desarrollar una programación informática sofisticada. Siendo un niño en edad escolar y luego como adolescente, me acercaba a mi pila de libros con una dedicación única. Cuando crecí, apliqué esa misma pasión a aprender la restauración de coches antiguos, a la cocina y a los retratos hiperrealistas con carboncillo. Adquirí un razonable nivel de competencia en negocios, gestión empresarial, finanzas, economía e inversión, fundamentalmente a través de los libros. Cuando las cosas se ponen feas, tendemos a sumergirnos en lo mejor que sabemos hacer. Por lo tanto, en la treintena, cuando me sentía abatido, leía sobre mi delicada situación. Compré todos los títulos que pude encontrar sobre el tema de la felicidad. Acudí a muchas conferencias, vi muchos documentales y analicé con diligencia todo lo que había aprendido. Sin embargo, no abordé la cuestión desde la misma perspectiva que los psicólogos que habían escrito libros y realizado experimentos, y que habían convertido la investigación sobre la felicidad en una disciplina académica candente. Ciertamente, no seguí la estela de todos los filósofos y teólogos que abordaron el problema de la felicidad humana desde los albores de la civilización. Siguiendo mi formación, descompuse el problema de la felicidad en sus componentes más íntimos y apliqué un análisis técnico. Adopté un enfoque basado en hechos, extensible y replicable. En el camino, puse a prueba todos los procesos que supuestamente tenía que aplicar sin pensar. Comprobé el ajuste de cada pieza y observé atentamente la validez de todo input mientras trabajaba para crear un algoritmo que produjera el resultado deseado. Como programador informático, me fijé la meta de encontrar un código que pudiera aplicarse reiteradamente a la vida de cualquier persona a fin de producir invariablemente la felicidad. Curiosamente, después de todo ese proceso hiperrelacional digno del señor Spock, mi primer descubrimiento real tuvo lugar durante una conversación con mi madre. Ella siempre me había pedido que trabajara duro y que priorizara el éxito económico frente a cualquier cosa. Invocaba frecuentemente un proverbio árabe que en una traducción libre dice así: come frugalmente durante un año y vístete frugalmente otro año más, y encontrarás la felicidad para siempre. Siendo joven, seguí religiosamente ese consejo. Trabajé duro, ahorré y alcancé el éxito. Había cumplido mi parte del trato, así que un día le pregunté a mi madre: ¿dónde está toda esa felicidad que ahora tengo derecho a reclamar? Durante la conversación, de pronto descubrí que la felicidad no es algo que tengamos que esperar y buscar como si se tratara de una realidad que hubiera que ganar. Además, no debería depender de decisiones externas y menos aún de circunstancias tan inconstantes y volubles como el éxito laboral y la adquisición de patrimonio. Hasta entonces, mi camino había estado sembrado de éxito y progreso, pero cada vez que avanzaba en ese campo era como si la meta se hubiera desplazado más lejos. Descubrí que jamás alcanzaría la felicidad si me aferraba a la idea de que en cuanto consiguiera esto o aquello o llegara a tal meta, sería feliz. En álgebra, las ecuaciones se pueden resolver de muchas formas. Si A igual a B más C, por ejemplo, entonces B es igual a A menos C. Si intentas resolver el valor de A, buscarás los valores de los otros dos parámetros, B y C. Y si intentas hallar B, tu camino será diferente. La incógnita que eliges resolver altera drásticamente tu forma de afrontar la solución. Lo mismo ocurre cuando decides resolver la felicidad. Empecé a darme cuenta de que durante todos mis esfuerzos había estado intentando resolver el problema equivocado. Me había fijado el reto de multiplicar el estatus y la riqueza material de modo que, eventualmente, el producto de todo ese esfuerzo fuera la felicidad. Lo que en realidad tenía que hacer era saltarme los pasos intermedios y simplemente resolver la felicidad en sí misma. Mi viaje me llevó casi una década, pero en 2010 ya había desarrollado una ecuación y un modelo simple, bien diseñado y replicable de felicidad y cómo sostenerla, que concertaban a la perfección. Puse el sistema a prueba y funcionó. El estrés de perder un trato comercial, las largas colas en el control de seguridad en el aeropuerto, un pésimo servicio al cliente, nada de todo aquello podía atenuar mi felicidad. La vida diaria en cuanto que marido, padre, hijo, amigo y empleado tenían sus inevitables euforias y bajones,
pero al margen de cómo evolucionara cada día, tanto si era bueno como si era malo, o una mezcla de las dos, descubrí que podía disfrutar del viaje en la montaña rusa. Por último, recuperé a la persona feliz en la que reconocía a mi propio yo, cuando empecé y permanecí ahí por un tiempo. Compartí mi riguroso sistema con cientos de amigos y mi algoritmo de la felicidad también funcionó con ellos. Su feedback me ayudó a reafinar el modelo todavía más, algo que resultó ser muy bueno, porque no sabía hasta qué punto lo iba a necesitar. Mi padre fue un distinguido ingeniero civil y un hombre excepcionalmente bondadoso. Aunque mi pasión siempre fue la informática, estudié ingeniería civil para complacerlo. Mi campo de estudio fue la mayor contribución a mi educación porque, como creía mi padre, el aprendizaje tiene lugar en el mundo real. Desde mi llegada a la escuela secundaria, mi padre me animó a pasar cada periodo de vacaciones en un país diferente. Al principio exprimía cada céntimo para pagarme esas experiencias, y lo disponía todo para que visitara a la familia o a los amigos durante mis viajes. Más tarde, trabajé para pagarme los viajes yo mismo. Estas experiencias en el mundo real fueron tan valiosas que prometí ofrecérselas a mis hijos. Por suerte, la universidad que elegí me ofreció los mayores beneficios y bendiciones que un estudiante podía desear. Conocí a una encantadora e inteligente mujer llamada Aníbal. Nos casamos un mes después de su graduación, y un año después se convirtió en Ali, madre de Ali, tal como se llaman las mujeres en Medio Oriente cuando nace su primer hijo. 18 meses más tarde, nuestra hija Aya nació para convertirse en la luz del sol y la irreprimible fuerza energética en el seno de nuestra familia. Con Nibal, Ali y Aya en mi vida, mi buena fortuna no conocía límites. Mi amor por mi familia me indujo a trabajar duro para proporcionarles la mejor vida posible. Asumí los retos de la vida como un rinoceronte en plena embestida. En 2007 me uní a Google. A pesar del éxito de la empresa, su alcance global era limitado en ese momento, por lo que mi función era expandir nuestras operaciones a Europa del Este, Medio Oriente y África. 6 años más tarde pasé a Google X, ahora una entidad independiente conocida como X, donde finalmente alcancé el puesto de Chief Business Officer. En X no intentamos conseguir mejoras graduales en la línea de cómo funciona el mundo. Por el contrario, pretendemos crear nuevas tecnologías para reinventar la realidad. Nuestro objetivo es ofrecer una mejora radical, multiplicada por un factor 10, 10x. Esto nos lleva a trabajar en ideas aparentemente relacionadas con la ciencia ficción, como cometas de fibra de carbono autónomas que operen como turbinas eólicas aerotransportadas, computadoras en miniatura alojadas en lentes de contacto que capturan datos fisiológicos y se comunican inalámbricamente con otras computadoras, y globos para transportar tecnología de telecomunicaciones a la estratosfera a fin de proporcionar el servicio de Internet a todos los seres humanos en cualquier parte del mundo. En X, a estas ideas las llamamos lanzamiento lunar. Cuando pretendemos mejorar lo que ya existe, trabajas con las mismas herramientas y suposiciones previas, el mismo marco mental en el que se basa la vieja tecnología. Pero cuando el desafío es avanzar a un factor 10, empiezas con una pizarra en blanco. Cuando te involucras en un lanzamiento lunar, te enamoras del problema, no del producto. Te comprometes con la misión antes incluso de saber que tienes la capacidad de cumplirla y defines objetivos audaces. La industria automovilística, por ejemplo, se ha centrado en la seguridad durante décadas. Ha realizado avances progresivos añadiendo mejoras al diseño tradicional de un coche, el diseño al que nos hemos acostumbrado desde principios del siglo XX. En X, nuestro planteamiento empieza por preguntar ¿por qué permitimos que suceda un accidente? Entonces nos comprometemos con el lanzamiento lunar, el coche autodirigido. Entretanto, con mi modelo de felicidad plenamente operativo y mientras obtenía un gran placer de mi carrera contribuyendo a inventar el futuro, mi hijo y mi hija aprendían y crecían, y en la estela de la tradición de mi padre, viajaban a un nuevo lugar cada verano. Tenía a muchos amigos a los que visitar en todo el mundo y siempre exploraba ámbitos nuevos. En 2014, Ali era estudiante universitario en Boston, y ese año tenía planeado un gran viaje a través de Norteamérica, por lo que no esperábamos que volviera a casa, a Dubái, para su visita habitual. Por lo tanto, fue para mí una agradable sorpresa que en mayo llamara para decir que sentía un imperioso deseo de pasar unos días con nosotros. Por alguna razón, sentía urgencia y me pidió que le reservara un vuelo tan pronto como acabaran las clases. Aya también planeaba visitarnos y Nibal y yo éramos increíblemente felices. Lo arreglamos todo y esperamos con impaciencia la alegría de reunir a la familia en julio. 4 días después de su llegada, Ali sufrió un intenso dolor en el vientre y fue ingresado a un hospital local, donde los médicos prescribieron una apendectomía rutinaria.
No me preocupé. De hecho, me alivió pensar que había pasado mientras estaba en casa y podíamos ocuparnos de él. Las vacaciones tal vez no serían como se las había imaginado, pero sería fácil asimilar el cambio de planes. Cuando Ali estaba en la mesa de operaciones, le insertaron una jeringa para introducir dióxido de carbono y expandir la cavidad abdominal, a fin de ampliar el espacio para el resto del procedimiento. Sin embargo, la aguja cayó unos milímetros demasiado lejos y perforó la arteria femoral de Ali, uno de los mayores vasos sanguíneos que transportan sangre desde el corazón. Entonces, las cosas fueron de mal en peor. Transcurrieron momentos valiosos hasta que alguien se percató del error, y luego hubo una serie de errores adicionales y con fatales consecuencias. En unas pocas horas, mi querido hijo se había ido. Antes de que pudiéramos empezar a asimilar la enormidad de lo que había sucedido, Nival, Aya y yo nos vimos rodeados de amigos que nos ayudaron a los asuntos prácticos y nos apoyaron mientras luchábamos para comprender el giro abrupto que habían dado nuestras vidas. Dicen que perder a un hijo es la experiencia más dura que una persona puede padecer. Ciertamente, sacude a cualquier padre hasta el tuétano. Perder a alguien en la plenitud de su vida fue aún más duro, y perderlo inesperadamente debido a un error humano evitable, quizá fue lo más duro de todo. Pero para mí la pérdida fue aún peor porque Ali no solo era mi hijo, sino también mi mejor amigo. Nació cuando yo era muy joven y sentía que habíamos crecido juntos. Jugábamos videojuegos, escuchábamos música, leíamos libros y nos reíamos mucho juntos. A los 18 años, Ali era considerablemente más sabio que muchos de los hombres que he conocido. Era un apoyo y un confidente. A veces llegaba a pensar, cuando crezca, quiero ser como Ali. Aunque todos los padres consideran que sus hijos son excepcionales, con sinceridad creo que Ali lo era. Cuando nos dejó, recibimos mensajes procedentes de todo el mundo, transmitidos por cientos de personas que describían cómo ese joven de 21 años había cambiado sus vidas. Algunos eran adolescentes, otros tenían más de 70 años. Nunca sabré cómo Ali tuvo el tiempo y la sabiduría para influir en la vida de tanta gente. Era un modelo de serenidad, alegría y bondad. Tenía una presencia que irradiaba estas características en su camino. Una vez vi desde lejos cómo se sentaba junto a una vagabunda y le hablaba largo tiempo. La reconoció como un ser humano que merecía atención, y a continuación vació sus bolsillos y le dio todo lo que tenía. Cuando se alejaba, ella lo alcanzó, buscó en su bolsa y le entregó lo que para ella seguramente era su posesión más preciada, un pequeño frasco sin abrir de crema de manos. Ese regalo se convirtió en uno de los tesoros más preciados de Ali. Ahora es uno de los nuestros. Sin embargo, ahora, debido a un error médico, lo había perdido en un santiamén. Todo lo que había aprendido acerca de la felicidad iba a ser puesto a prueba. Pensé que si podía salvarnos a mí y a mi familia de las profundidades de la depresión, podría contarlo como un gran éxito. Pero logramos mucho más que eso. Cuando Ali abandonó nuestro mundo de forma tan repentina, su madre y yo, y también nuestra hija, sentimos un profundo dolor. El dolor de su pérdida aún permanece, por supuesto, y de vez en cuando lloramos porque no está ahí para abrazarlo, conversar o jugar un videojuego. El dolor que nos embarga nos impulsa a honrar su memoria y desearle todo bien. Sin embargo, sorprendentemente hemos sido capaces de mantener un estado constante de paz e incluso de felicidad. Tenemos días tristes, pero no sufrimos. Nuestro corazón está contento, incluso dichoso. En otras palabras, nuestro modelo de felicidad nos ha ayudado. Aún en los momentos de más intenso dolor por el fallecimiento de Ali, no nos sentimos enfadados o resentidos con la vida. No nos sentimos engañados o deprimidos. Vivimos el acontecimiento más difícil imaginable tal como lo haría Ali, en paz. En el funeral de Ali, cientos de personas visitaron nuestro hogar para presentar sus condolencias, mientras que una enorme multitud esperaba afuera, bajo los 43 grados del verano de Dubái. No se marcharon. Fue un funeral excepcional que orbitó en torno a la felicidad que Ali irradió durante su vida. La gente lloraba, pero pronto se vio sumida en la energía positiva del acontecimiento. Lloraba en nuestros brazos, pero cuando hablábamos y comprendían nuestro punto de vista y conocían nuestro modelo de felicidad, enjuagaban sus lágrimas. Paseaban por la casa, admirando los cientos de fotografías de Ali, siempre con una gran sonrisa, en cada pared. Probaban alguno de sus snacks favoritos, servidos en mesas, o llevaban algo suyo como recuerdo, y recordaban todos los momentos felices que les había aportado. Había tanto amor y energía positiva en el ambiente, tantos abrazos y sonrisas, que al acabar el día, si desconocías las circunstancias, podías pensar que se trataba de un feliz encuentro entre amigos. Tal vez una boda o una graduación. Incluso en estas circunstancias sombrías, la energía positiva de Ali impregnaba nuestro hogar. En los días posteriores al funeral, me preocupaba el pensamiento de qué haría Ali en esta situación. Todos los que lo conocíamos, le pedíamos consejo con regularidad, pero él ya no estaba con nosotros. Yo quería preguntarle desesperadamente, Ali, ¿cómo afronto tu pérdida? Aunque conocía su respuesta. Él diría, Kalas Yapa.
Ya pasó, papá. Ya he muerto. No hay nada que puedas hacer para evitarlo, así que vívelo de la mejor manera posible. En los momentos de silencio, podía oír en mi mente la voz de Ali repitiendo estas frases una y otra vez. Así pues, 17 días después de su muerte, empecé a escribir. Decidí seguir el consejo de Ali respecto a hacer algo positivo e intentar compartir nuestro modelo de felicidad con todos aquellos que sufren innecesariamente en todo el mundo. 4 meses y medio después, levanté la cabeza. Tenía un primer borrador. No soy un sabio ni un monje que se oculte en un monasterio. Voy a trabajar, peleo en las reuniones, cometo errores, grandes errores que hieren a quienes amo y que me hacen sentir dolor. De hecho, no siempre soy feliz, pero he descubierto un modelo que funciona, un modelo que nos ha ayudado en nuestro dolor, el modelo que la vida de Ali contribuyó a crear con su ejemplo. Esto es lo que quiero ofrecerte en este libro. Mi esperanza es que al compartir el mensaje de Ali, su forma de vida pacífica, pueda honrar su memoria y continuar su legado. He intentado imaginar el impacto positivo que puede crear la difusión de este mensaje, y me he preguntado si tal vez no es inútil mi trabajo como alto ejecutivo de alcance global. He asumido una misión ambiciosa: ayudar a hacer más felices a 10 millones de personas, un movimiento 10 Million Happy, al que te pido que te unas para crear juntos, a pequeña escala, una pandemia global de la alegría propia del estilo de Ali. Semanas después del lanzamiento de la primera edición del algoritmo de la felicidad, www.solveforhappy.com, muchos de mis videos se hicieron virales en la red, se compartieron millones de veces, recibieron millones de likes y alcanzaron más de 100 millones de espectadores. Era evidente que el mensaje se expandía y estaba cambiando vidas. Los lectores y espectadores asumían la misión como algo propio, compartían lo que habían aprendido con sus seres queridos y les pedían seguir la cadena de favores y difundir la palabra. En unos pocos meses, mi ambicioso objetivo de alcanzar los 10 millones de personas en este mensaje de felicidad había sido superado. ¿Y por qué parar ahora? Si funciona tan bien, la misión debe continuar. Por lo tanto, junto a un grupo de admirables voluntarios, hemos acordado elevar el objetivo hasta alcanzar 1.000 millones de personas felices, 1 billion happy. He iniciado el proceso de creación de una fundación, www.onebillionhappy.org, cuya finalidad será ofrecer las herramientas y recursos necesarios para apoyar el movimiento de personas que comparten este modelo de felicidad con los demás. La muerte de Ali fue un golpe que no esperaba, pero al mirar atrás, siento que de algún modo él lo sabía. 2 días antes de su inesperada muerte, nos sentó a todos como un abuelo sabio reuniendo a sus hijos y nos dijo que tenía que compartir algo importante. Dijo que comprendía que parecía extraño que él ofreciera consejo a sus padres, pero que se sentía obligado a hacerlo. Normalmente, Ali hablaba poco, pero entonces se tomó su tiempo para decirnos a Aníbal, a Aya y a mí lo que más amaba de nosotros. Nos agradeció bondadosamente todo lo que habíamos hecho por él. Sus palabras reconfortaron nuestros corazones y luego nos pidió una serie de cosas específicas. Su petición para mí fue: papá, nunca debes dejar de trabajar. Sigue marcando la diferencia y escucha a tu corazón más a menudo. Tu trabajo aquí no ha concluido. Hizo una pausa de unos segundos, se inclinó en su asiento, como diciendo: pero ahora mi trabajo aquí ha terminado. Y dijo: eso es, no tengo nada más que decir. Este libro y la misión 1 Billion Happy son mi intento por cumplir la tarea que me asignó mi ídolo de la felicidad. Mientras viva, haré de la felicidad global mi misión personal, mi lanzamiento lunar para Ali. Parte 1. En el mundo moderno, la felicidad está rodeada de mitos. Gran parte de nuestra comprensión de lo que es la felicidad y dónde encontrarla está distorsionada. Cuando sabes lo que buscas, la búsqueda es más fácil. Tal vez lleve tiempo desprenderse de los viejos hábitos, pero si mantienes el rumbo, llegarás. Capítulo 1. Creando la ecuación. No importa si eres rico o pobre, alto o bajo, hombre o mujer, joven o viejo. No importa de dónde vienes, cómo te ganas la vida, qué lengua hablas o qué tragedias has tenido que soportar. Donde quiera que estés, quien quiera que seas, quieres ser feliz. Es un deseo humano tan básico como el impulso de la respiración. La felicidad es esa gloriosa sensación en la que todo parece correcto, cuando los tiras y aflojas y los bordes irregulares parecen ajustarse a la perfección. En esos destellos de genuina felicidad, a veces muy breves, todo pensamiento es agradable y no te importaría que el mundo se detuviera y el instante presente durara para siempre. En última instancia, lo que hacemos en la vida es un intento por encontrar esta sensación y hacerla durar. Algunas personas la buscan en el amor, otras en la riqueza o la fama y otras en algún tipo de autorrealización. Sin embargo, todos conocemos a personas que son profundamente amadas, logran grandes cosas, recorren el mundo, adquieren todos los juguetes que el dinero puede comprar, disfrutan de todos los lujos y sin embargo siguen anhelando el elusivo objetivo de la satisfacción, la alegría y la paz, también conocido como felicidad. ¿Por qué algo tan sencillo es tan difícil de encontrar?
Lo cierto es que no lo es. Ocurre que la buscamos en los lugares equivocados. Pensamos en ella como un destino que hemos de alcanzar, cuando en realidad es donde todos hemos empezado. ¿Alguna vez has buscado tus llaves solo para descubrir que estaban en tu bolsillo? ¿Recuerdas cómo removías el contenido de tu escritorio, buscabas bajo el sofá y te sentías cada vez más frustrado al no encontrarlas? Obramos igual al esforzarnos por encontrar la felicidad ahí afuera, cuando en realidad la felicidad está donde siempre ha estado, en nuestro interior, como un elemento de diseño básico de nuestra especie. Nuestro valor predeterminado. Observemos nuestra computadora, nuestro smartphone u otros aparatos. Todos vienen con preferencias predeterminadas por los diseñadores y programadores. Disponemos de cierto nivel de brillo en la pantalla, por ejemplo, o de un determinado idioma para la interfaz del usuario. Una máquina recién salida de fábrica, diseñada según los criterios de sus creadores, se presenta con un valor predeterminado. Expresado en palabras sencillas, en los seres humanos el valor predeterminado es la felicidad. Si no me crees, pasa un tiempo con un ser humano recién salido de fábrica, un niño o un bebé. Obviamente hay muchas lágrimas y mucha inquietud asociadas a la fase temprana de los pequeños humanos, pero el hecho es que, una vez satisfechas sus necesidades básicas, ausencia de hambre inmediata, ningún temor, inexistencia de soledad aterradora, ningún dolor físico o insomnio persistente, viven en el momento, perfectamente felices. Incluso en rincones empobrecidos del mundo, podemos ver a niños con caras sucias usando guijarros como juguetes o sosteniendo un plato de plástico roto como si fuera un volante de un deportivo imaginario. Quizá vivan en una choza, pero mientras dispongan de comida y de un mínimo de seguridad, los verás corriendo y aullando de alegría. Incluso en la cobertura informativa de los campos de refugiados, donde miles de personas han sido arrojadas por la guerra o los desastres naturales, los adultos frente a la cámara tendrán un aspecto sombrío. Pero al fondo seguiremos oyendo reír a los niños mientras juegan fútbol con un montón de harapos enrollados como pelota. Pero no se trata solo de los niños, a ti también se te aplica un valor predeterminado. Examina tu propia experiencia. Recuerda un momento en el que nada te inquietara o preocupara, en el que nada te molestara. Eras feliz y estabas tranquilo y relajado. La cuestión es que no necesitabas una razón para ser feliz. No necesitabas que tu equipo ganara la Copa del Mundo. No necesitabas una gran promoción o una cita importante o un yate con plataforma para helicópteros. Todo lo que necesitabas era no tener ninguna razón para ser infeliz. Otra forma de decir, la felicidad es la ausencia de infelicidad. Es nuestro estado de reposo, cuando nada enturbia la imagen o provoca interferencias. La felicidad es tu valor predeterminado. Al utilizar un artilugio programado, a veces cambiamos sus valores predeterminados sin querer, en ocasiones hasta el punto de que algunas funciones son más difíciles de usar. Instalas una app que te conecta frecuentemente a Internet y la vida de tu batería disminuye. Lo mismo ocurre con el valor predeterminado humano para la felicidad. La presión familiar o de la sociedad, los sistemas de creencias y las expectativas innecesarias surgen y se sobreescriben a la programación original. El tú, que empezó emitiendo felices gritos en su cuna, jugando con los dedos de los pies, queda atrapado en un frenesí de ilusiones y falsas ideas. La felicidad se convierte en un objetivo misterioso que persigues, pero no puedes alcanzar, en lugar de algo que simplemente se despliega ante tus ojos cada mañana. Si tuviéramos que representarlos, los momentos de infelicidad equivalen a estar sepultado bajo un montón de rocas fabricadas con ilusiones, presiones sociales y falsas creencias. Para alcanzar la felicidad, tendrás que apartar esas rocas una tras otra, empezando con algunas de tus creencias más fundamentales. Como cualquier persona que haya llamado al soporte técnico sabe, a veces el primer paso para devolver a un aparato su funcionamiento correcto consiste en restaurar los parámetros de fábrica. Sin embargo, a diferencia de nuestros artilugios, los humanos no disponemos de un botón de reinicio. En cambio, tenemos la capacidad de desaprender y revertir los efectos de aquello que nos ha salido mal. ¿De dónde hemos sacado la idea de que hemos de buscar la felicidad en el exterior, luchar por ella, conquistarla, dominarla o incluso ganarla? ¿Cómo perdimos el norte y aceptamos que la felicidad solo roza nuestra vida brevemente? ¿Cómo nos desprendimos de nuestro derecho de nacimiento a la felicidad? La respuesta quizá te sorprenda. Tal vez es lo que nos han enseñado a hacer. El algoritmo de la felicidad. Tal vez hayas recibido consejos tan sólidos como los que me brindó mi madre. Yo tenía que trabajar duro, ahorrar y posponer ciertas formas de gratificación en aras de conquistar determinados objetivos. Su consejo, sin duda, fue una gran contribución a mi éxito, pero lo malinterpreté.
Pensaba que ella me pedía posponer la felicidad, o que la felicidad sería el resultado de la conquista del éxito. Algunas de las comunidades más felices del mundo están en los países más pobres de América Latina, donde la gente no parece pensar mucho en la seguridad financiera o lo que consideramos éxito. Trabajan cada día para ganar lo que necesitan, pero más allá de eso, priorizan su felicidad y pasan el tiempo con su familia y amigos. No quiero idealizar una vida que parece pintoresca y animada, pero que sigue cayendo por debajo del umbral de la pobreza. Sin embargo, podemos aprender de una actitud que crea felicidad diariamente al margen de las condiciones económicas. No tengo nada contra el éxito material. El progreso humano siempre ha sido impulsado por la curiosidad innata, pero también por el deseo perfectamente razonable de acumular recursos suficientes para sobrevivir al invierno o a una sequía o a una mala cosecha. Hace miles de años, cuanto mayor era el territorio que controlaban tu tribu o tu familia, mayores eran tus posibilidades de supervivencia. Por lo tanto, la idea de sentarse ocioso bajo un mango se dio paso a la idea de innovar y apresurarse un poco, ampliar el propio territorio y acumular un excedente, por si acaso. A medida que la civilización se desarrollaba, más territorio y una riqueza mayor se traducían normalmente en mejores condiciones de vida y en la perspectiva de una existencia más larga. Por último, surgió el capitalismo, reforzado por la ética protestante que convirtió la prosperidad en signo del favor de Dios. El esfuerzo y la responsabilidad individual permitieron el auge de lo que ahora llamamos la desigualdad de renta, lo que reforzó el incentivo para trabajar aún más duro, aunque solo fuera para evitar ser adelantados y desplazados por los demás. Y una vez que has prosperado, evidentemente no quieres volver atrás, porque a medida que aumentaba la competitividad, se debilitaba el apoyo tradicional que ofrecía seguridad a través de la familia o la aldea. La época inmediatamente anterior a la nuestra vivió la Gran Depresión y 2 guerras mundiales en rápida sucesión, durante las cuales incluso quienes ocupaban posiciones privilegiadas tuvieron que preocuparse por sus necesidades básicas. Como resultado, la privación dio forma a las prioridades de toda una generación, que subrayó la idea de que lo más importante en la vida era no volver a soportar tales privaciones. La póliza de seguro más adoptada y difundida se llamó éxito. A medida que el siglo XX daba paso al XXI, progresivamente, la clase media educó a sus hijos para creer que la única secuencia lógica era pasar años en instituciones educativas a fin de adquirir destrezas que se aplicarían a una vida de trabajo duro con la esperanza de alcanzar cierta seguridad. Aprendimos a priorizar este camino, aunque nos hiciera infelices, contando con la promesa de que cuando por fin alcanzáramos lo que la sociedad definía como éxito, entonces, al fin, seríamos felices. Ahora, plantéate esta pregunta. ¿Has percibido que esto suceda con cierta frecuencia? Por el contrario, ¿cuántas veces has visto a un banquero opulento o a un directivo nadar en dinero, pero para ser hundido en la infelicidad? ¿Cuántas veces has oído hablar de casos de suicidio de aquellos que aparentemente lo tienen todo? ¿Por qué crees que ocurre esto? Porque la premisa básica es errónea. El éxito, la riqueza, el poder y la fama no conducen a la felicidad. En realidad, el éxito no es un prerequisito esencial para la felicidad. El trabajo de Ed Diener y Richard Easterling sobre la correlación entre el bienestar subjetivo y los ingresos sugiere que en Estados Unidos el bienestar subjetivo aumenta proporcionalmente a los ingresos, pero solo hasta cierto punto. Sí, suena terrible tener que trabajar en 2 sitios diferentes para poder permitirse un apartamento minúsculo y un Honda destartalado mientras se devuelven los préstamos por estudios. Pero una vez que tu renta alcanza el ingreso medio anual per cápita, que en Estados Unidos es de $70,000 en la actualidad, el bienestar subjetivo se estanca. Es cierto que ganar menos puede atenuar tu sensación de bienestar, pero ganar más no necesariamente te hará feliz. Lo que sugiere que todos los productos caros que los anunciantes nos dicen que son fundamentos para nuestra felicidad, un teléfono móvil mejor, un coche deslumbrante, una casa enorme, un vestuario digno de cierto estatus, en realidad no son tan importantes. No solo la felicidad, el poder y muchos artilugios no son prerequisitos para la felicidad. En todo caso, la cadena de causa y efecto en realidad actúa en la otra dirección. Andrew Oswald, Eugenio Proto y Daniel Sgroy de la Universidad de Warwick descubrieron que ser feliz hace que la gente sea en torno a un 12% más productiva y, por consiguiente, tenga más probabilidades de salir adelante.
Por lo tanto, aunque el éxito no lleva a felicidad, la felicidad contribuye al éxito. Y sin embargo, seguimos persiguiendo el éxito como nuestro objetivo primordial. Uno de los primeros psicólogos en prestar atención a los individuos felices y a su trayectoria psicológica fue Abraham Maslow. En 1933 resumió nuestra búsqueda del éxito en una frase profunda: la historia de la raza humana es la historia de hombres y mujeres que se subestiman. Aunque un razonable nivel de éxito es común en nuestra sociedad, quienes alcanzan los niveles de éxito más altos suelen tener algo en común, algo que los diferencia de los demás. Todos aman, casi compulsivamente, aquello que hacen. Muchos atletas, músicos y emprendedores reputados han alcanzado el éxito porque aman tanto lo que hacen que se convierten en expertos solo porque la actividad los hace felices. Como afirma Malcolm Gladwell en Fueras de Serie, si inviertes 10.000 horas en hacer algo, te conviertes en uno de los mejores del mundo en esa materia. ¿Y cuál es la mejor manera de pasar tantas horas concentrados en una sola cosa? Empleándolas en lo que nos hace felices. ¿No será mejor que pasarse toda la vida intentando alcanzar el éxito con la esperanza de que éste conduzca a la felicidad? En el trabajo, en nuestra vida personal, en las relaciones, en la vida amorosa, independientemente de lo que hagamos, deberíamos resolver nuestra felicidad. ¿Qué es la felicidad? En mi punto más bajo, en 2001, descubrí que nunca podría restaurar la felicidad que me correspondía por derecho de nacimiento si al menos no conocía qué estaba buscando. Así pues, en cuanto ingeniero, me propuse desarrollar un sencillo proceso para recopilar los datos que necesitaba para determinar qué me hacía feliz. Sin embargo, al principio dudé porque la técnica me parecía tan simple que era casi infantil. Pero luego pensé, si nuestro modelo para la condición por defecto de la felicidad humana es el niño pequeño o el bebé, tal vez pueril o al menos infantil no era tan malo. Empecé documentando las ocasiones en las que me sentía feliz. Lo llamé mi lista de la felicidad. Tú también puedes hacerla. De hecho, ¿por qué no tomarte un momento ahora mismo, sacar un lápiz y una hoja de papel y anotar todo lo que te hace feliz? Es una tarea sencilla. La lista puede estar compuesta por una serie de oraciones breves, enunciativas, que vayan directas al grano y completen la frase «Me siento feliz cuando...». No seas tímido, no hay razón para sentirse cohibido porque nadie tiene que ver tu lista. Puedes incluir cosas obvias como acariciar a tu perro, contemplar una hermosa puesta de sol, y cosas sencillas como hablar con tus amigos o comer huevos revueltos. No hay respuestas equivocadas, anota todo lo que se te ocurra. Cuando acabes, al menos la primera tanda, repasa la lista y subraya algunos elementos que, si se te obligaran a fijar prioridades, ocuparan la parte superior de la lista de cosas que te hacen más feliz. Conformarán una lista valiosa que te resultará útil más adelante. Tengo una buena noticia que contarte. El mismo acto de crear tu lista de la felicidad constituye una experiencia muy feliz. Hasta el punto de que, cuando la hayas acabado, deberías sentirte activo y renovado. Yo trabajo en mi lista al menos una vez a la semana, añadiendo nuevas cosas. No solo hace que aflore una sonrisa a mi rostro, sino que me ayuda a cultivar algo que los psicólogos dicen que contribuye a la felicidad a largo plazo. Una actitud de gratitud que se manifiesta al reconocer la verdad sobre nuestra vida moderna y el hecho de que después de todo hay muchas razones para ser felices. Así pues, adelante y disfruta. Me haré una taza de café y te esperaré. Por cierto, me siento feliz cuando disfruto de una buena taza de café. El algoritmo de la felicidad. Sospecho que tu lista está casi por completo formada por momentos de la vida cotidiana. La sonrisa en el rostro de tu hijo, el olor del café caliente por la mañana, el tipo de cosas que suceden cada día. Entonces, ¿cuál es el problema? Si aquello que produce los momentos felices es tan cotidiano y accesible, ¿por qué encontrar la felicidad sigue siendo un desafío tan grande para tanta gente? ¿Y por qué cuando la encontramos desaparece tan fácilmente? Cuando los ingenieros nos encontramos con un conjunto de datos en bruto, lo primero que hacemos es elaborar gráficos e intentar encontrar tendencias. Apliquémoslo a tu lista de la felicidad y descubramos el patrón común entre los diferentes ejemplos de felicidad que aparecen en ella. ¿Puedes ver la tendencia? Los momentos que te hacen feliz pueden ser muy diferentes a los momentos que me hacen feliz, pero la mayoría de listas coincidirán en torno a esta proposición general. La felicidad acontece cuando la vida parece seguir el camino que tú deseas. Te sientes feliz cuando la vida transcurre tal como tú deseas. No en vano, lo opuesto también es verdad.
La infelicidad se manifiesta cuando tu realidad no se adecúa a tus esperanzas y expectativas. Si esperas que salga el sol el día de tu boda, una lluvia inesperada representa una traición cósmica. Tu infelicidad ante esta situación puede perdurar para siempre, esperando a ser evocada cada vez que te sientas triste u hostil hacia tu cónyuge. Debería haberlo sabido. Llovió el día de nuestra boda. La forma más sencilla para que un ingeniero exprese esta definición de felicidad es una expresión matemática, el algoritmo de la felicidad. Felicidad mayor o igual a tu percepción de los acontecimientos de tu vida menos las expectativas relativas a tu comportamiento. A continuación se muestra una imagen de dos balanzas. La primera balanza tiene una cara feliz y un equilibrio entre acontecimientos y expectativas. La segunda balanza es una cara triste y un desequilibrio, ya que los acontecimientos pesan más que las expectativas. Lo que significa que percibes los acontecimientos como algo equivalente o mejor que tus expectativas. Eres feliz o al menos no eres infeliz. Sin embargo, aquí está el quid de la cuestión. No es el acontecimiento lo que nos hace infelices, es la forma en que pensamos en él. La felicidad en un pensamiento. Hay una prueba sencilla que utilizo para reafirmar este concepto. Lo llamo el test de la mente en blanco. Es muy simple. Recuerda un momento en que te hayas sentido infeliz. Por ejemplo, me sentí infeliz cuando mi amigo fue antipático conmigo. Tómate tu tiempo y profundiza en el pensamiento, dejando que tu mente lo rumíe y te provoque toda la infelicidad posible. Déjalo actuar tal como a menudo hacemos cuando permitimos que pensamientos así nos arruinen el día. Por favor, tómate un minuto para encontrar uno de estos pensamientos. Y acepta mis disculpas si te pido que pienses en algo que te perturba. Ahora aplica la prueba de la mente en blanco. Sin cambiar nada en el mundo real, elimina el pensamiento, aunque solo sea por un instante. ¿Cómo puedes hacerlo? Deja que tu mente se concentre en otro pensamiento. Lee unas pocas líneas de un texto como estás haciendo ahora. O pon un poco de música y tararéala. O prueba la teoría del proceso irónico, en la que acabas pensando en algo intentando no pensar en ello. Repite sin cesar. No pienses en helados, no pienses en helados, hasta que no seas capaz de pensar en otra cosa que no sea en helados. ¿Cómo te sientes ahora? Durante el breve instante en el que has dejado de pensar en el comportamiento de tu amigo, ¿te has sentido molesto? Creo que no. Aunque nada cambió salvo tu pensamiento, hubo un cambio en cómo te sentías al respecto. Tu amigo siguió siendo antipático, pero ya no te sentiste tan mal. ¿Entiendes lo que eso significa? Una vez que el pensamiento se eclipsa, el sufrimiento desaparece. Cuando una persona maleducada te ofende, en realidad no puede hacerte infeliz a menos que conviertas el acontecimiento en pensamiento y permita que se aloje permanentemente en tu cerebro y te perturbe. Recuerda, es el pensamiento, no el acontecimiento real, lo que te hace infeliz. Sin embargo, los pensamientos no siempre son una representación adecuada de los acontecimientos reales. Por lo tanto, un ligero cambio en nuestra forma de pensar puede ejercer un gran impacto en nuestra felicidad. Lo sé, porque uno de los momentos más felices en mi vida tuvo lugar cuando mi hermoso y clásico Saab quedó completamente destrozado en un accidente. Amaba ese coche. Era un Turbo 900 de color verde y capota beige, y un día en que Aníbal lo conducía, chocó frontalmente con un camión. Mi juguete desapareció, pero me sentí terriblemente feliz porque las bolsas de aire, los cinturones de seguridad y el resto de los elementos de seguridad por los que el Saab era conocido funcionaron exactamente como debían, y Aníbal salió del coche sin ningún arañazo. Perdí mi coche, pero ¿y qué? Mi amada esposa salió ilesa. Ahora piensa en esto. Si mi coche hubiera quedado destrozado mientras estaba estacionado en algún lugar, sin nadie adentro, yo me habría quedado hecho polvo. Los resultados habrían sido los mismos, un coche destruido y Aníbal ilesa, pero mi experiencia habría sido muy diferente. El hecho en sí mismo era irrelevante, lo importante era mi forma de mirarlo. Por lo tanto, aquí tenemos la pregunta del millón. Si los acontecimientos siguen siendo lo que son, pero cambiar nuestra forma de verlos altera nuestra experiencia, ¿podremos ser felices alterando nuestra manera de pensar? Claro que sí, de hecho, es lo que ocurre constantemente. Cuando una persona maleducada se disculpa, la disculpa no borra el acto, pero te hace sentir mejor, simplemente porque el gesto cambia la forma en que piensas en lo que ha sucedido. Facilita que el mundo emocional interior y el mundo de acontecimientos externos se concierten y equilibra tu algoritmo de la felicidad. Empiezas a estar en sintonía con el modo en que la vida se despliega comienza a parecerse más a como tú quieres que sea la vida
y eso te hace sentir feliz otra vez, o al menos dejas de ser infeliz. El mismo giro tiene lugar cuando descubres que la persona maleducada no quería decir lo que dijo o que tú malinterpretaste lo que dijo. No se altera ni una de las sílabas que se pronunciaron, pero tu forma de pensar en ello equilibra la ecuación y despeja las razones para ser infeliz. Hay muchas evidencias de que realmente podemos controlar nuestros pensamientos. Lo hacemos cuando nos piden que completemos una tarea específica, como lo que estás haciendo ahora al dar instrucciones a tu cerebro para que lea estas líneas de texto. Le decimos a nuestro cerebro qué hacer y él obedece, completamente. Dolor versus sufrimiento. Así como nuestra lista de la felicidad consiste en su mayor parte en elementos cotidianos, hay muchos momentos en nuestra vida diaria y normal que no son de nuestro agrado. Incluso los bebés, que son nuestro modelo para la felicidad por defecto, tienen muchas razones para sentirse irritados. Los pañales mojados, quedarse solo mucho rato, el hambre, la falta de sueño. Estos momentos de incomodidad pueden ser efímeros, pero contribuyen a un propósito práctico y crucial. La incomodidad del pañal mojado induce al bebé a llorar, lo que lleva a la madre, al padre o a quien se encargue de él a cambiarle el pañal, con lo que el problema se soluciona antes de provocar una irritación. Tan pronto como la incomodidad inmediata desaparece, el bebé vuelve a ser feliz. De modo similar, la mayoría de las incomodidades cotidianas de la vida adulta no solo es efímera, sino útil. Las punzadas de hambre te inducen a comer. La irritabilidad provocada por un descanso insuficiente te lleva a echarte en la cama. El pinchazo de una espina te hace retirar el dedo y el dolor de un esguince de tobillo te hace descansar para que pueda curarse. Incluso el dolor físico intenso existe como una forma importante de comunicación entre nuestro sistema nervioso y nuestro entorno. Sin un dolor que nos ayude a evitar los peligros, haríamos inconscientemente todo tipo de cosas para herirnos a nosotros mismos y no habríamos sobrevivido. Recuerda, aunque lo odiemos, el dolor y las incomodidades de la vida son útiles. Tal como son las cosas. Nos herimos, nos curamos. Te quemas el dedo, te pones un poco de hielo y sigues adelante. Una vez que el tejido empieza a repararse a sí mismo y la inflamación o irritación se desvanece, el dolor ha cumplido su propósito. El cerebro ya no siente la necesidad de proteger la zona herida, por lo que suprime las señales y adiós al dolor. Razón por la que, salvo una herida grave o una enfermedad crónica, normalmente el dolor físico no es un impedimento para la felicidad. Tal vez resulte menos obvio, pero el dolor emocional cotidiano es similar en el sentido de que contribuye a la función de la supervivencia. Que lo dejen demasiado tiempo solo puede ser peligroso para un bebé. Por eso, un largo periodo de soledad resulta aterrador y el bebé llora para atraer a su cuidador. Como adultos, la dolorosa sensación de aislamiento, también conocida como soledad, indica que hemos de cambiar nuestras rutinas, acercarnos más e intentar comprometernos. Las dolorosas sensaciones de ansiedad pueden ser útiles si nos impulsan a prepararnos bien para un futuro examen o presentación. Los sentimientos de culpa pueden resultar útiles si nos inducen a disculparnos o a rectificar, restaurando importantes vínculos sociales. Cuando experimentamos incomodidad emocional, nos sentimos un poco mayugados durante unos minutos, horas o días, dependiendo de la intensidad de la experiencia. Pero una vez que dejamos de pensar en ello, la sensación de dolor se desvanece. Cuando pasa el tiempo y el recuerdo se debilita, podemos reconocer y aceptar lo que hemos experimentado, extraer lecciones de ello y seguir avanzando. Una vez que el dolor no es necesario, desaparece naturalmente. Sin embargo, esto no ocurre con el sufrimiento. Si lo dejamos a su suerte, el dolor emocional, incluso del tipo más trivial, tiene la capacidad de perdurar y resurgir una y otra vez, mientras que la imaginación recrea infinitamente las razones que los justifican. Cuando elegimos que eso suceda, sobreescribimos nuestra felicidad por defecto y reseteamos la preferencia por el sufrimiento infinito. La intensidad de la imaginación también te puede magnificar el sufrimiento si así lo eliges, añadiendo tu propio dolor simulado. Soy un idiota por herir a mi amigo. No valgo para nada. Merezco ser castigado y sufrir. El avance progresivo del diálogo interno no hace más que profundizar y alargar el sufrimiento dando vueltas al asunto hasta que nos hace sentir desgraciados. Pero no te confundas, la infelicidad que sientes entonces no es el producto del mundo circundante. El acontecimiento ya ha concluido y tú sigues sufriendo. Esto es obra de tu propia mente. En ese sentido, recuerda, permitimos que nuestro sufrimiento se perpetúe como una forma de dolor autogenerado. Hasta que no se transforma en acción, todo el pensamiento del mundo no ejerce impacto alguno en nuestra vida, no altera los acontecimientos en modo alguno. Su único impacto es interior,
en la forma de sufrimiento y tristeza infinitos. Anticipar horribles acontecimientos futuros o angustiarnos por momentos terribles del pasado no equivale a la experiencia útil, instructiva e inevitable del dolor cotidiano. Esta prolongada extensión del dolor es un grave error en nuestro sistema porque, recuerda, el sufrimiento no ofrece ningún beneficio en modo alguno, ninguno. Lo interesante es que, así como tenemos la capacidad para hundirnos a voluntad en nuestro sufrimiento, también podemos depurar nuestro sistema de dolor si nos los planteamos en serio. Pero no siempre tomamos ese rumbo. Imagina que necesitas una endodoncia y el dentista te ofrece A. El procedimiento estándar con unos pocos días de recuperación. O B. Una endodoncia con unos días extras de dolor atroz. ¿Por qué diablos tendríamos que escoger la opción B? Es triste decirlo, pero todos los días millones de personas hacen justo eso. En efecto, eligen la endodoncia con días extras. Todo empieza cuando se acepta el pensamiento que atraviesa nuestra mente como la verdad absoluta. Cuanto más nos apegamos a ese pensamiento, más tiempo prolongamos el dolor. El día en que mi maravilloso hijo nos dejó, todo se volvió oscuro. Sentí que me había ganado el derecho a sufrir durante el resto de mi vida, que no me dejaban más opciones que cerrar la puerta y pudrirme. En realidad disponía de dos opciones. A. Podía elegir sufrir durante el resto de mi vida y esto no traería a Ali de vuelta. O B. Podía elegir experimentar el dolor, pero detener los pensamientos desgraciados, hacer cuanto pudiera para honrar su memoria, y esto tampoco traería a Ali de vuelta, pero haría que el mundo fuera un poco más fácil de soportar. Dos opciones, ¿cuál elegirías tú? Elegí la opción B. Por favor, no me juzgues mal. Echo de menos a Ali todos los días. Echo de menos su sonrisa, su abrazo reconfortante en los momentos en que más lo necesito. Este dolor es muy real. Y espero que perdure, pero no me pongo a él. No tengo incesantes pensamientos dolorosos para magnificarlo. No maldigo a la vida ni actúo como una víctima. No me siento engañado. No siento ira o odio hacia el hospital o el médico y no me culpo por haberlo llevado ahí. Tales pensamientos no servirían para nada. Elijo no sufrir. Me ayuda a poner mi vida en perspectiva y avanzar positivamente, enviando a Ali mis deseos de ternura y conservando un recuerdo feliz de él cuando vivía. ¿Y tú? ¿Elegirías ese camino en tiempos duros? ¿Asumiendo que pudieras y que es posible? ¿Decidirías detener tu propio sufrimiento? Soy consciente de que habrás pasado por dificultades insoportables en tu vida, el dolor de la pérdida, la enfermedad o la ausencia. Sin embargo, no permitas, por favor, que esos pensamientos te convenzan de que estás condenado a sufrir, que no mereces ser feliz. Recuerda, la felicidad empieza con una elección consciente. La vida no hace trampas, tan solo es dura a veces. Pero incluso entonces siempre se nos conceden dos opciones: hacer lo mejor que podamos, asumir el dolor y suprimir el sufrimiento, o sufrir. En cualquier caso, la vida seguirá siendo dura. Tenlo presente. Ahora sabes qué hacer, y ahora te mostraré cómo hacerlo. Capítulo 2. 675. Un pensamiento puede arrastrar a quien lo piensa a años de su sufrimiento. Las semillas del pensamiento crecen, y crecen hasta convertirse en monstruos terribles. Y, sin embargo, creemos en nuestros pensamientos y dejamos que tomen el control. La felicidad depende por completo del modo en que controlemos todo pensamiento. Sin embargo, contrariamente a la creencia habitual, no experimentamos dos únicos estados de ánimo: felicidad y tristeza. En función del tipo de pensamientos que generamos, podemos caer en un rango más amplio de estados anímicos. Si permites que las ilusiones influyan en tus pensamientos, caerás en un estado de confusión. Si albergas pensamientos negativos, acabarás en un estado de sufrimiento. Si suspendes tus pensamientos divirtiéndote, te encontrarás en un estado de evasión. Si sientes pensamientos positivos, aceptarás los acontecimientos de la vida y alcanzarás un estado de felicidad. Si te alzas sobre el desorden del pensamiento, comprenderás la vida como es en realidad y vivirás permanentemente en un estado de dicha. Comprender las diferencias entre estos estados y las razones por las que acabas en uno u otro te ayudará a construir un sólido modelo de felicidad, que te llevará a la felicidad cada vez que lo apliques. Investiguemos cada uno de estos estados empezando por el último y abriéndonos camino hacia la dicha. El estado de confusión.
¿A veces sientes que la tristeza te engulle como si estuvieras atrapado en arenas movedizas? ¿A veces sientes que eres capaz de desprenderte de la niebla que te rodea, empaña tu visión y confunde tu juicio? Cuando crees que la vida está contra ti y que mereces ser desgraciado, has caído en el estado de confusión. Nuestra confusión está provocada por ilusiones que hemos aprendido a aceptar desde la más temprana infancia. Hemos aprendido a abrirnos paso en el mundo creyendo que las ilusiones son reales. Si permites que estas ilusiones permeen tu interpretación del mundo que te rodea, tu juicio estará desprovisto de objetividad. Tus intentos de encontrar la felicidad siempre producirán resultados incorrectos y la confusión resultante te hundirá en un profundo sufrimiento. ¿Por qué aprendimos a vivir con estas ilusiones desde el principio? Imagina que te invitan a dar una vuelta en un circuito de carreras. Lo más probable es que tú, como la mayoría de los conductores, te las arreglas bien sin comprender los fundamentos de la mecánica del automóvil ni la fuerza G que afecta a las curvas. El comportamiento desinformado deja de ser suficiente cuando las cosas van mal. Si la pista está ocupada por conductores rápidos y la única salida es alcanzar la meta, necesitarás comprender cómo funciona el coche en un nivel fundamental si quieres tener una oportunidad de salir vivo de la pista. Un ejemplo que ayuda a ilustrar por qué las cosas van mal es la ilusión del tiempo. La mayoría de nosotros está interesada por la naturaleza ilusoria del tiempo. Nos quedamos sin él, lo malgastamos, sentimos cómo cada día va más rápido, corroyendo nuestras vidas estresantes mientras somos incapaces de ralentizarlo o detenerlo. El ritmo implacable nos abruma. Realmente parece que estamos en una pista abarrotada de conductores locos. Cuando estamos atrapados en una ilusión, no tiene sentido intentar resolver el algoritmo de la felicidad. La vida se torna tan confusa que ni siquiera nos preocupamos por ello. Empezamos a aceptar que estamos condenados a la infelicidad. Entonces nuestro sufrimiento se hace más hondo y duradero. El estado de sufrimiento. Cuando un pensamiento triste arraiga, sufrimos. Dejamos que perdure. ¿Por qué permitimos que los pensamientos prolonguen nuestro dolor cuando en realidad queremos ser felices? ¿Por qué nos preocupamos por el resultado de un examen si la preocupación no influirá en el resultado final? ¿Por qué recordamos obsesivamente un acontecimiento del pasado, atormentándonos con el remordimiento si nuestro sufrimiento no influirá en lo que ya ha sucedido? ¿Por qué dejamos que nuestros pensamientos nos priven del estado por defecto típico de nuestra infancia, ser felices? Al parecer, mantener vivos nuestros pensamientos negativos forma parte del diseño original de nuestro cerebro humano. Los ciclos infinitos de pensamiento incesante están ahí para contribuir a nuestro instinto más básico, la supervivencia. En los entornos hostiles habitados por nuestros ancestros, estos necesitaban respuestas de enfrentamiento o huida para sobrevivir. Estas eran las reglas básicas. Es más seguro marcar algo como una amenaza cuando no lo es, que marcar algo como seguro cuando es una amenaza. Y es mejor hacerlo rápido. Como resultado, su cerebro procesaba la información que el mundo real les ofrecía de modo que bastara para la supervivencia, aunque no era un reflejo adecuado de la verdad. La herencia de nuestro programa de supervivencia perdura todavía hoy. Al evaluar un acontecimiento, pecamos de precavidos. Tendemos a considerar la peor hipótesis posible y nos preparamos para ella, y tendemos a transformar la verdad para que nuestra limitada capacidad cerebral la procese rápida y eficazmente. Esto está bien y es necesario hasta que nos damos cuenta de que conduce a la infelicidad. Aunque algunos acontecimientos no se ajustan a nuestras expectativas, a menudo prestamos una atención excesiva a cosas que no la merecen. La mayoría de los acontecimientos, si la observamos como realmente es absolutamente coherente con lo que deberíamos esperar de la vida. En esos acontecimientos, nada, absolutamente nada, es en realidad erróneo, salvo tal vez nuestra forma de pensar en ellos. Mantenemos esos acontecimientos vivos y cargados de dolor, y nos quedamos atrapados, sufriendo, creyendo que nuestras percepciones imaginarias han incumplido nuestras expectativas. El diseño original del cerebro incluía elementos que aseguraba la supervivencia de nuestra especie. Esos mismos elementos se han convertido en ángulos muertos que engañan el modo en que nuestro cerebro opera hoy. Distraído, nuestro cerebro rara vez nos dice la verdad y arruina constantemente nuestro algoritmo de la felicidad. Cuando nuestra conversación revele los ángulos muertos y muestre cómo sortearlos, nos divertiremos mucho. El estado de evasión. Hablando de diversión, el pasatiempo favorito del mundo moderno, he aquí un gran mito que nos aparta de la anhelada felicidad. A menudo,
Lo que parece felicidad en realidad no lo es. No podemos obviar la diferencia entre felicidad y diversión. Cambiamos la verdadera felicidad por armas de distracción masiva, salir de fiesta, beber, comer, comprar o practicar sexo compulsivamente. Desde un punto de vista biológico, sentirse bien representa un papel importante en nuestra máquina de la supervivencia. Nuestro cerebro lo utiliza para impulsar conductas de supervivencia no relacionadas con amenazas inmediatas. Para lograrlo, nuestro cerebro inunda nuestro cuerpo con serotonina, oxitocina y otras sustancias químicas euforizantes durante una serie de actos que pretende que realicemos más a menudo. La reproducción, por ejemplo, es vital para nuestra especie, pero vivir sin hijos no representa un peligro inmediato para los padres potenciales. Sin el placer asociado al sexo, esta importante función para la supervivencia habría sido ignorada. Las relaciones sexuales nos dan placer y eso anima a nuestra especie a reproducirse y a propagarse. Por lo tanto, la diversión es útil, pero algunas personas la buscan por desesperación, para evadirse, porque temen sus pensamientos desoladores. En ese sentido, la diversión que buscan es como un calmante que atenúa el sufrimiento. La diversión es un calmante afectivo porque imita a la felicidad desconectando, por un momento, el pensamiento incesante que abruma nuestro cerebro. Recuerda, sin pensamientos, volvemos al estado por defecto de nuestra infancia, la felicidad. Sin embargo, tan pronto como el placer inmediato se desvanece, los pensamientos negativos regresan y restauran el sufrimiento. Por eso volvemos por más. Como ocurre con los calmantes, cuando el efecto de uno desaparece, nos tomamos otro hasta que, al final, la ingesta regular de calmantes acaba por no influir en el dolor. Entonces, intentamos introducir placeres más extremos en nuestra vida, deportes de riesgo, fiestas salvajes y todo tipo de caprichos excesivos. Cuanto más intensa sea la subida, más rápido desaparecerán los efectos y más hondo nos hundiremos en el sufrimiento. Cuando ya no se puede soportar el ciclo, algunos recurren a medidas desesperadas para insensibilizar químicamente su cerebro, utilizando alcohol o drogas reales en un intento final por encontrar el silencio en su interior.